Claudia Sheinbaum ha anunciado que se van a construir en México varias líneas de ferrocarril. No se trata nada más de terminar el Tren Maya, sino de construir líneas hacia el norte de nuestro país, pero serían trenes de pasajeros. ¿Tiene sentido esto desde un punto de vista económico? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Jimena Ortiz. Ella es maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la UP, tiene una licenciatura en la UNAM, es fundadora y socia de Inteligencia Más, una firma especializada en asuntos gubernamentales y análisis político. ¿Qué te parece esta idea de construir estas nuevos trenes de pasajeros? En un momento en que, si yo veo el mundo, son muy pocos los trenes de pasajeros que ganan dinero en el mundo. ¿Qué opinas tú? Muchas gracias, Sí, primero por gracias, la invitación. Jimena. Yo te diría que tal vez no tiene una racionalidad económica tener este tipo de vehículos. En todo el mundo son deficitarios. En Europa es aproximadamente del 25 al 30% que el gobierno tiene que subsidiar. Sí, o sea, es importante. Aunque ahí las líneas férreas están desde el siglo XIX. Es correcto, pero además no tienen una trazabilidad, no todas son iguales, los administran diferentes entes, justamente pues porque aunque están en la comunidad, pues no han logrado, vamos a decir, esta homogeneización. Aún así, siendo un reto, pues el costo es bastante alto y es subsidiado por el gobierno. China, por ejemplo, que se precia de ser ahora punta de lanza en pues todos estos nuevos trenes de alta velocidad, pues también es bastante deficitario. De hecho, cuesta aproximadamente 15 yuanes el boleto, pero no sabemos evidentemente de cuánto es el subsidio que está atrás. Pero para China se inserta pues una geopolítica distinta, ¿no? Porque es la manera más eficiente de, en la zona, poder tener cierta presencia, preeminencia y evidentemente sacar sus mercancías. Entonces, cuando uno piensa en esto, que definitivamente no es rentable, pues uno haría la pregunta más lógica, ¿no? ¿Es rentable para México con unas finanzas públicas tan delicadas O déjame llevarlo así? preguntártelo de otra forma. ¿Es el mejor uso que podemos dar al dinero público en estos momentos? Porque tenemos muchas carencias. O sea, vamos a suponer que somos un país muy rico y que nos sobra mucho dinero, pero ¿realmente es el mejor uso que le podemos dar al dinero? Yo te diría que no. O sea, si tenemos estos instrumentos que va a utilizar el gobierno, donde no van a ser rentables, va a tenerlos que subsidiar. En México recaudamos poco y gastamos poco y mal. Entonces, no parecería el uso más eficiente de los recursos. Lo que nos dijeron en este presupuesto es que se van a utilizar aproximadamente 157 mil millones de pesos para reactivar pues, los dos primeros ramales que están dados al ejército y para hacer una reconversión muy interesante al Tren Maya. Lo van a hacer de carga. ¿Tiene sentido hacer un tren como el Maya a un mismo tiempo de carga y de pasajeros? Porque lo que me decía un ejecutivo de un tren de carga, porque los trenes de carga sí son rentables, me dicen, vamos a velocidades diferentes, tenemos periodicidades diferentes, tenemos necesidades diferentes, todo es diferente, es muy difícil que esto sea compatible. Tienes toda la razón. De hecho, o sea, el que ahora vayan a querer construir en este nuevo trazo que van a tener que hacer para carga en Tren Maya, pues va a tener una complejidad distinta. Como tú bien dices, además, la velocidad, por incluso ejemplo. la forma en que da vuelta un tren de carga es distinta de la forma en que da vuelta un tren de pasajeros. Completamente distinta. Están, por ejemplo, previendo que estos trenes van a alcanzar 130 kilómetros por hora, donde la carga, los de pasajeros, donde la carga, pues típicamente va más bajo. 80 kilómetros por hora, donde las curvas pueden ser o no más pronunciadas, pues típicamente para el de carga no es tan relevante, pero el de pasajeros sí. Entonces, cuando uno empieza a ver estas complejidades que van a tener que afrontar, pues uno, no parece rentable, dos, tenemos pocos recursos, o sea, nada más para darnos una idea, es casi todo el presupuesto del IMSS Bienestar, ¿no? Lo que se estaría destinando para estas obras. Y yo te diría, ¿estaríamos castigando la salud, por ejemplo? Correcto, correcto. Donde tenemos una escasez de recursos importante, una presión de finanzas públicas pues bastante alta, pues llegar a 3.9 de déficit, aunque sabemos que quieren hacer una consolidación fiscal y pues ahí está el intento, donde la recaudación, si bien es cierto, va creciendo, pero tal vez no como lo necesitáramos. Entonces uno se pregunta, ¿es este el uso más racional de los recursos? Parece que no, pero esto se inserta en una lógica pues un poco nacionalista, donde el gobierno lo que está pensando es intervenir en todas las áreas estratégicas.
que tenga, vamos a decir, cerca de sí, ¿no? Y evidentemente, pues los trenes es una más de estas. ¿No podríamos afectar con estas construcciones la operación de los trenes de carga que han sido tan importantes para convertirnos en un país exportador como lo somos? Yo te diría que sí. Lo que nos dijeron, ahora que se hizo la presentación hace muy poco, la semana pasada me parece, es que al mismo, vamos a decir, en la misma superficie donde va a correr carga, van a poner los de pasajeros. De hecho, muchos de los licitantes, porque al menos 2 de estos tramos ya están con licitaciones abiertas, parte de las preguntas que están haciendo es ¿cómo vamos a poder resolver el que yo pueda construir, bueno, el que yo pueda estar en mi trazo, en la parte, vamos a decir, nueva, y que no estorbe a los trenes de carga? ¿Cómo va a interferir eso? Y la verdad es que las preguntas están ahí sin poderse responder adecuadamente. De hecho, han ampliado los plazos para que se respondan estas preguntas porque son de tal naturaleza, o sea, es tan complejo, nuestra orografía es tan compleja que no es sencillo. Donde además la primera etapa, la que lo están diseñando, los diseñadores originales van a ser los militares. Los ingenieros militares son a los que se les encomendó que toda la parte técnica la hicieran. Definitivamente creo que muchas veces la racionalidad de encomendárselo a las Fuerzas Armadas por el más alta estima que le tengamos, pues no es muy eficiente. Lo que hemos visto en el Tren Maya, bueno, y eso de visto te diré, porque no hemos tenido una eficiente supervisión No de ha habido estos transparencia, recursos. sí, nos han ocultado la información. De hecho, lo hicieron abiertamente, dijeron es un tema de seguridad nacional este tren y entonces no podemos dar a conocer información. Pero sí he escuchado temas en el sentido de que los balastros no son los adecuados, de que no se utilizaron el tipo de minerales adecuados, que se utilizó piedra calcárea, que no se utilizó piedra volcánica o un balastro más sólido, más pesado. Pues todo esto puede afectar, ¿no? Tienes toda la razón. Y yo te diría más preocupante es que solo hay una visión, ¿no? Que es en este momento la visión gubernamental para poder llevar a buen puerto este tipo de infraestructura. Y esto me preocupa. A ver, no es lo mismo un metro que un tren de larga distancia, pero pues finalmente la construcción es similar. Pero recordamos, yo recuerdo todavía la línea dorada, la línea 12 del metro. Recordemos que empezó sin un plan ejecutivo y que después los ingenieros decían, tenemos que tener una vuelta así, y llegaba el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, que ahora es secretario de Economía, y decía, no, porque ya me bloquearon esta calle, entonces vamos a hacerla más aguda la vuelta, y al final resultó un desastre. Además hubo muertos en una caída pues por una mala construcción. Totalmente cierto. Mira, a mí lo que me parecería que es más preocupante de todo esto, entiendo la vocación de gobierno, ¿no? De estar más presente. Quiero un gobierno más fortalecido. Más grande, más intervencionista. Correcto. Pero eso no tiene que estar peleado con hacer buenas decisiones de negocio. Cuando en los 90s se dio la privatización de estos esquemas que ya existían, los trenes, de ¿no? los Sí, trenes, sí. pues las propias empresas decidieron que no era rentable hacerlos de pasajeros. De hecho, Ferrocarriles Nacionales había empezado a perder pasajeros. Veía yo las cifras y en los 70 transportaban 30 millones de pasajeros al año y ya en los 90 eran 1,5 millones o 1,2 millones. Y decía el entonces director de Ferrocarriles Nacionales, no es que hayamos suspendido nosotros el servicio de pasajeros, es que los pasajeros se bajaron porque les resultaba más cómodo, más barato y mucho más rápido tomar un autobús. Correcto. Bueno, es más, de hecho, la CEPAL lo que dice es que los trenes de pasajeros tienen que complementar otros mecanismos de movilidad, pues destacadamente en México, que los autobuses son bastante eficientes, y el vehículo. Sí. Parecería que lo que se quiere hacer es, pues, segregar un poco estos dos elementos de movilidad para privilegiar el tren. Pero el tren, pues muchas veces no llega a todas las comunidades. ¿Cómo se va a resolver el problema de que llegue una comunidad distinta, que no esté conectada, y de ahí qué va a pasar hacia adelante? Que es un poco lo que está pasando también con el Tren Maya. Uno pensaría, por ejemplo, el Tren Maya, que nunca hubo un estudio de factibilidad económica,
me parece que va a ser un desastre financiero, pero uno pensaría, a ver, México-Querétaro tiene sentido. ¿Por qué? Porque pues tiene un flujo que lo vemos en la carretera, en la autopista México-Querétaro. Pero recuerdo en el sexenio de Peña Nieto que se planteó construir este tren y simple y sencillamente no era rentable si no había un subsidio muy fuerte del gobierno. Y el gobierno decidió, bueno, pues prefiero usar el dinero para educación y salud. Correcto. Yo te diría que lo que tendría que hacer el gobierno, uno, pues transparentar, ¿no? O sea, cuál va a ser el costo para que todos tengamos cierto el elemento de cuál va a ser el subsidio que se le tenga que destinar, porque claramente esta es una política pública que van a llevar a cabo. Y es una política pública donde la rentabilidad no necesariamente está ahí puesta en la mesa, ¿no? Tiene que ver pues con otro tipo de necesidades sociales. Está muy bien, pero entonces lo mínimo que podríamos pedir es transparencia respecto al uso de esos recursos que vamos a terminar subsidiando todos nosotros. Si lo que nos están diciendo es, a ver, este tren parece que tiene cierta racionalidad, ¿no? El que también va a Pachuca tiene cierta racionalidad, pues por el flujo que tiene, está muy bien. Entonces hagamos un plan de largo plazo donde tú me digas cuál va a ser el costo, cuál va a ser el subsidio, cuál va a ser el mantenimiento que se va a dar. Bueno, México, Pachuca, México, Querétaro, te lo entiendo. México, Nogales, te puedo preguntar si tiene sentido. Supongamos que sí logra ir a 120 kilómetros por hora en promedio. ¿Cuánto tiempo tardaría uno en llegar en Nogales? ¿Y cómo va a ser competitivo ese servicio con un avión? No, es que no hay forma. No hay forma. Que serían por lo menos 3 días para llegar a Nogales o 2 días, ¿no? No, vas a tener que estar haciendo interconexiones, ¿no? Donde a ver, el administrador parece que ahorita de toda la red, pues va a ser el ejército, ¿no? Y luego nos dicen, bueno, no necesariamente, en algunos tal vez podría ser alguien más. Pues meter otro elemento en la complejidad, ¿no? O sea, si ya el ejército es complicado, metamos a otro actor, ¿cuántos puede haber y qué tan eficiente se puede hacer el servicio y rápido con destinos, insisto, que pues parece que están lejanos y parece que no van a tener la demanda que se necesita? ¿Cómo ha sido el Tren Maya? Lo que yo he visto son videos de un tren que está vacío casi todo el tiempo. De vez en cuando quizás tiene pues una ocupación del 30%, pero en general está vacío, pero cuando es vacío es como 5%. ¿No le sirve a la gente el Tren Maya? ¿No es de utilidad como transporte de pasajeros? Pues lo que nos dicen las cifras es que no. Para empezar, pues era un tren que iba a costar 150, 160 mil millones de pesos. Bueno, originalmente dijeron 120 mil millones, pues ¿no? Yo recuerdo esa cifra. Como que el último tramo fue, bueno, vamos a necesitar 150 mil. Pongamos. ¿En cuánto van? Porque yo ya perdí la cuenta. Bueno, de hecho, como no es muy transparente, pero el IMCO lo que nos dice es alrededor de 510 mil millones de pesos. Okay. O sea, ya estamos casi 4 veces arriba. Correcto. Nada más para tener en órdenes de magnitud, ¿no? Pero el programa más exitoso del gobierno, que es la pensión a adultos mayores, es más o menos ronda eso, 500 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, hay maneras más eficientes de usar el recurso, pues parecería. Ahora, es lo que importantísimo señalar que con estos porcentajes, 30%, algo así de uso, lo que tenemos es que el gobierno, por cada peso que le genera estos trenes, tiene que meter 100. Uf. Entonces, realmente no tiene mucha racionalidad económica. El año pasado, lo que nos dicen es que tuvo ingresos por 300 millones de pesos y un gasto de casi 3 mil millones de pesos subsidiados. Sin contar la amortización del gasto de capital, de la inversión original. Correcto, que ese pues lo seguiremos viendo a través de los años. ¿Está fallando el proceso de diseñar políticas públicas? Siempre la izquierda nos ha dicho es que yo sí creo en un Estado rector, en un Estado que controle, en un Estado que domine y que haga planes. Pero para eso hay que aplicar políticas públicas, pero no parece haber mucha sensatez en las políticas públicas que estamos viendo. ¿Qué opinas? Estamos con un nuevo viraje, una nueva mirada de cómo se construyen las políticas públicas. Y las políticas públicas evidentemente no solo tienen que llevar al bienestar de la ciudadanía, pero tienen otros componentes importantes. Tienen que volver ricos a los políticos también, a los que se aprovechan de estas construcciones. Yo te diría que la política pública muchas veces, aunque por ejemplo que el crecimiento ya no es relevante, ¿no? O al menos 6 años no fue relevante el crecimiento, pues es que el crecimiento es importantísimo para generar bienestar. Pero lo que estamos viendo pues es tal vez una definición distinta de cómo el gobierno lleva la política pública. ¿Y por qué? Pues porque cree que interviniendo es mucho más eficiente para poder generar este bienestar
impulsar, pero no necesariamente el crecimiento. Entonces, esta intervención estatal que estamos teniendo en diferentes ámbitos, pues lo que nos puede llevar es que terminemos otra vez sin un crecimiento. O sea, si uno en promedio ve que el sexenio pasado crecimos 0.05, ¿no? La verdad es que es bastante dramático, y que este año pues podríamos no crecer. Entonces, como que la racionalidad de la política pública no se está llevando a cabo, no están llevando bienestar a donde tiene que haberlo, no estamos creciendo. Y yo te diría una cosa todavía mucho más preocupante, que estamos llevando a cabo, bueno, el gobierno está llevando a cabo ciertas acciones en las que pues tiene como una visión de acompañar, que la iniciativa privada los acompañe, pero que hay otras acciones en sentido contrario que van a hacer imposible que los privados quieran invertir. Es como en el Tren Maya, lo abrieron a licitación y todos los profesionales de los trenes les dijeron esto no se puede construir en 3 años y por 150,000 millones de pesos. Jimena Ortiz, especialista en políticas públicas, gracias por esta conversación. Un placer, gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.